Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Les he contado que estoy leyendo un libro que se llama Cristianos por el Socialismo, que fue un movimiento dentro de la Iglesia Católica y que está publicado en 1975. Y a mí me ha hecho muy bien porque me ha podido resolver un puzzle que tenía en mi mente, porque yo ingresé como cristiano, como católico, militante en la Iglesia Católica precisamente a comienzos de 1975 y ingresé con una gran ingenuidad, inocencia, más bien como decían, yo era una víctima del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podía entender lo que había antes de eso. Yo tenía solamente los conocimientos que eran lo que había sucedido, el gobierno de la Unidad Popular y cosas generales, pero no tenía este conocimiento profundo de lo que había sido este tremendo movimiento de los cristianos por el socialismo. En este momento me encuentro a orillas del lago Chanquihue. Aquí se ve el volcán Yates, el volcán Calbuco, el volcán Osorno, el Puntiagudo. Después más allá está el Calles y también se ve el Cerro Tronador. Lo muestro a la pasada porque ustedes no lo alcanzan a ver con el celular. Y estos volcanes, más allá del Yate, el Yate está frente a Keilen. No, está frente a Castro, diría yo, más o menos a altura de Castro. Está el volcán Yates en medio del Chiloé continental, donde justo hace una entrada el mar y hace lo que se llama el seno de Reloncaví. Y el cerro de Reloncaví llega hasta Ralún, que es impresionante porque a la altura de aquí de Puerto Vara llega el mar como un fiordo. ¿Dónde se ha visto un fiordo en este lugar? Es decir, aquí nomás en Chile. Este fiordo, si tú lo pones en el hemisferio norte, a la misma latitud con respecto a como distancia con el polo, sería allá a la altura estamos nosotros a la altura como de Madrid. Imagínense, un fiordo de tipo noruego, como los que hay en Noruega, en Oslo, de ahí estaría en Madrid, estaría en Oporto, Lisboa. Nada que ver, pero así es esta rareza geográfica de Chile. Entonces, tenemos un poco más allá del Yates está el volcán Chaitén, que erupcionó hace poco, el Calbuco, que erupcionó hace poco, el Cauye, que también erupcionó hace poco. O sea, tenemos 3 volcanes que erupcionaron hace muy poco. Noticias que todos sabemos. Volviendo al tema, ha habido telepensantes que están en mi canal y que escriben mal sobre, uno en concreto, que habló mal sobre nuestro santo, que es San Alberto Hurtado Cruchaga. Y debo decirles que antes de venirme de Santiago, acá estuve el día anterior conversando 4 horas con mi suegro, que es el abuelo de Sebastián Izquierdo, de mi hijo. Este abuelo tiene 95 años y tiene la historia del siglo XX aquí, en su cabeza. Y es un hombre que tiene rectitud de opinión, de juicio. Es una persona muy conservadora, ultra conservadora, y que tiene opiniones críticas y opiniones favorables a ciertos personajes. Entonces le hice preguntas sobre esto que vamos a hablar ahora. Sobre Alberto Hurtado, me dice que él fue discípulo de Alberto Hurtado y que era precisamente un hombre extraordinario, como siempre me lo han dicho todos los que fueron discípulos de él, gente que lo conocía de cerca. Entonces no se le puede culpar como que él haya sido un instigador o un promotor de un movimiento de los cristianos por el socialismo. ¿Por qué? Porque en la década del 50, antes del Concilio Vaticano II y la década del 40, estábamos bajo una moda, pero una moda sana, en el sentido porque en la época de entreguerras, la década del 20 y del 30 fue una década de mucha creatividad.
se quiso bendecir a los movimientos sindicales y generar un movimiento sindical alternativo al movimiento sindical anárquico y comunista, que llevaba ya más de 100 años funcionando, los anarquistas y los comunistas. Entonces era una política que empezó con León XIII, con la doctrina social de la Iglesia. Yo leí la doctrina social de la Iglesia cuando era ateo y era marxista, a los años 20, el año 20, tenía yo 20 años, era el año 80, y asistí a un curso en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica, en el Campus Oriente, que lo hizo don Jorge Prech, que era hermano de don Cristian Prech. No se le puede acusar a Jorge Prech de ser un comunista, de ser un momio, un facho, para nada. Jorge Prech era hermano de Cristian Prech, que era el fundador de la Vicaría de la Solidaridad, o uno de los sacerdotes más progres que había. Entonces, el estudio de la doctrina social de la Iglesia es sumamente, infinitamente respetuoso de la propiedad privada. Habla del principio de subsidiariedad, que era el principio que hablaba Jaime Guzmán y que estaba dentro de la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno y está dentro de lo que era la Declaración de Principios de la Constitución del 80. Estaba el principio de solidaridad y el de bien común. El bien común estaba por encima de todo. El bien común se generaba a partir de una buena relación entre el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Por lo tanto, si uno es católico, podría estar dentro de lo que es lo más a la izquierda de la doctrina. En la doctrina católica podría ser la socialdemocracia, y lo más a la derecha es movimientos como Tradición, Familia y Propiedad, que era un movimiento brasileño que en aquellos tiempos del gobierno militar se paraban ahí en Apumanque, o sea, en Manquehue con Apoquindo, me acuerdo, y con unas banderas. Eran personajes de terno y corbata sumamente tradicionales y que no estaban en ningún momento contradiciendo la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el padre Alberto Hurtado y todos los fundadores de lo que se llamó el partido falangista, que nació del partido conservador y que tenía un nombre como lo era el movimiento de la Falange, que apoyó a Franco en la revolución, en la guerra civil española. Entonces, tenemos que entender que la primera generación de los demócratas cristianos eran hombres, en palabras de mi suegro, que tiene 95 años y que es un hombre muy inteligente y muy justo en sus juicios, dice: Eduardo Frei Montalva, un hombre recto. Eduardo Frei Montalva, primer presidente de la Democracia Cristiana. Bernardo Leighton, un hombre sumamente decente, que al heredar un fundo, que era el único fundo que él tenía, que lo heredó, lo regaló a los campesinos, siguiendo el ejemplo que había dado el cardenal Raúl Silva Enríquez de haber regalado propiedades de la Iglesia a los campesinos en la moda de la revolución, de la reforma agraria. Tenemos a Leighton, ya lo nombré. Tenemos a Saldívar, la familia Saldívar, sumamente decente, sumamente recta, todos los Saldívar. Después están los Hamilton, también. Tenemos se me olvidan los nombres. Tomás Pablo, que fue presidente del Senado, que le entregó la banda presidencial a Allende. Una serie de personajes que son personajes muy decentes y muy bien intencionados, que no se les puede decir que ellos fueron los generadores de esta unión carnal, apasionada, llamémoslo así, voy a usar
metáforas sexuales, sumamente apasionada, carnal, entre el marxismo y el catolicismo. Entonces, hay una generación previa, en la década del 50, previa al Concilio Vaticano II, que le hice la pregunta a mi suegro, como le digo, 95 años, que tiene todo el siglo XX en su mente, que es una enciclopedia abierta. Me dijo, lo que pasa es que eran gente bien intencionada y abrían su mente a nuevas tendencias, y la democracia cristiana nació por la motivación de todo lo que fueron los filósofos como Gabriel Marcel, Teilhard de Chardin, Mounier, el otro, el que fundó Jacques Maritain. Eran todos intelectuales católicos franceses que se fueron en una... Y el padre de todos ellos, que es Henri Bergson. Henri Bergson es un filósofo muy, muy apasionante, yo lo leo permanentemente. Y de ahí vino Teilhard de Chardin, que fue ya más que filósofo, fue fantasioso, herético. Y Jacques Maritain escribió en los años 60, en pleno Concilio Vaticano II, escribió un libro donde él se arrepentía de lo que había escrito. Es decir, tenemos que entender que él escribió toda su vida, y este fue al final de su vida como una confesión de su pecado intelectual, que fue precisamente toda su doctrina. Llegó este libro a Chile el año 67 por ahí, entonces causó revuelo, porque la democracia cristiana estaba asentada sobre las bases del pensamiento de Jacques Maritain. Entonces lo que quería la democracia cristiana era, como había hecho Padre Hurtado, haber competido. El Padre Hurtado fundó sindicatos alternativos al comunismo y al anarquismo. Al comunismo más que nada, el anarquismo fue anterior a la fundación del Partido Comunista, en Chile por lo menos. Entonces fue buscar una alternativa sindical al sindicalismo del Partido Comunista, que estaba llegando a tener una fusión que llegó después a llamarse Central Unitaria de Trabajadores. Central Única, perdón. Ahora se llama Central Unitaria, pero antes Central Única. Central Única de Chile, maciza, maciza como el acero, que vela por las conquistas del trabajador chileno, el pampino, el chilote, caramba, y el campesino, por su destino sí, caramba, preciosa joya, la unidad de la clase, caramba, trabajadora, que vivan los obreros, caramba, del mundo entero. Tum, 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 tum. Esa es la cueca del Quilapayún sobre la Central Única de Trabajadores, fundada por Clotario Blest, que vamos a hablar de estos personajes que se desgajaron. Es decir, la democracia cristiana tenía una línea de competir a la socialdemocracia atea o agnóstica, laica, que eran los masones, que eran los radicales y algunos elementos socialistas. Es decir, en Chile y en el mundo, la democracia cristiana fue eso, tratar de competir en la arena política del liberalismo de la democracia. En circunstancias que yo creo que el sistema político que corresponde al cristianismo en sus 2000 años de historia es la monarquía, una monarquía controlada por el poder eclesiástico y disminuida por todos los poderes de los organismos intermedios, lo que era la sociedad feudal. Pero no vamos a meternos en ese tema, sino que vamos a ver que la democracia cristiana, en el interior de la democracia cristiana, a la primera generación surgió una segunda generación y después una tercera generación. La segunda generación, que no es total, no es toda la democracia cristiana, pero dentro de ella fue un tercio y llegó a tener 2/3 dentro del partido, fueron aquellos que simpatizaron con las ideas marxistas. Y de ahí se desgajó en el año 69 el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU. Y después, el año 71, se desgajó otro
partido que se llamó la Izquierda Cristiana. Estos dos partidos ya no se podían, no, esa gente que se fue y armó estos partidos aparte, es porque ya no se consideraba demócrata cristiana. Y muchos se quedaron dentro de la democracia cristiana, como Fernando Castillo Velasco, se quedaron al interior porque no querían abandonar el partido. Pero su mentalidad era una mentalidad como la del MAPU y como la de la Izquierda Cristiana. Entonces había no infiltración, sino que esto no es una infiltración, no es una teoría de complot, sino que lo que pasó es que los demócratas cristianos llegaron los hijos y los hijos fueron más progresistas que los padres. Es decir, lo que me decía mi suegro, esto fue milímetro a milímetro, fue corriéndose milímetro a milímetro, hasta que de repente, esto como en un glaciar, estos hielos se desprendieron y cayeron hacia el lado marxista. Y dentro del glaciar de lo que era la democracia cristiana, no se desprendieron más glaciares, pero quedaron dentro elementos de izquierda. Entonces, en la década del 50 existe una ingenuidad con respecto al futuro. No puedes saber lo que viene al futuro. Tú estás corriéndote hacia la izquierda, estás haciendo un movimiento hacia las ideas modernistas, hacia las ideas más progresistas, pero sin la intención de ser marxista, sino que compitiendo con el marxismo. Hay que entender que lo que planteaba Jacques Maritain era la abolición de la propiedad privada a través de una otra propiedad privada, que es la propiedad autogestionada, de la autogestión, es decir, del cooperativismo, de que los obreros autogestionaran su empresa. Y el que había aplicado eso era Tito, el mariscal Tito, en Yugoslavia. Pero era una autogestión falsa, porque lo que existía en Yugoslavia era una economía centralizada, parecida a la soviética, decorada como que, y yo leía en el Mercurio cuando era joven, cuando era cabro, leía en el Mercurio sobre esta idea que tenía Mariscal Tito, pero que en el fondo no se aplicó en ninguna parte. Que es una idea bella, sin duda que es bella, de que no exista patrón, que no exista esta división entre patrón y asalariado, y que exista una autogestión. Todavía no se ha visto en ninguna parte del mundo una economía y un sistema como era la utopía de los demócratas cristianos. No se dio porque la polarización que existía en la Guerra Fría entre el mundo capitalista norteamericano y el mundo comunista soviético, era así imposible poder practicar aquello. Porque si tú empezabas a generar estos, por ejemplo, en la época de Frey, empiezas a generar una reforma agraria y empiezas a hacer movimientos campesinos alternativos al comunista para generar esto de una cooperativa campesina autogestionada, se metían los comunistas, porque veían un terreno fértil. Y el comunismo, como tenía una igual cantidad, porque estamos hablando que el Partido Demócrata Cristiano llegó a tener un 40% de la votación. El solo Partido Demócrata Cristiano, un 40%, frente a una Unidad Popular que no alcanzaba el 40%. Pero en esa época tenías un 18% de comunistas, un 20% de socialistas, más la Izquierda Cristiana, el MAPU, todo eso eran fuerzas que, el MIR también, eran fuerzas muy agresivas políticamente, que podían agarrar un movimiento de tipo católico, bonachón, bien intencionado, de autogestión, de cooperativa, y tirarlo hacia el extremo revolucionario. Entonces, tenemos que entender que el Concilio Vaticano II fue una iniciativa de un papa que era masón, y después vino otro papa que también era masón, don Juan XXIII era masón, que está santificado, no sé por qué lo santificaron, y está Paulo VI, que también era masón. Entonces se invitó al Concilio Vaticano II como que iba a ser un concilio pastoral, no doctrinario, no con respecto a ningún dogma de fe ni de verdad, sino que iba a ser simplemente pastoral, porque se suponía que la Iglesia estaba atrasada en lo pastoral con respecto a lo que era el avance de las iglesias protestantes, que tenían una pastoral dinámica. Hasta el día de hoy se destacan por la pastoral, porque tienen muy buena pastoral para agarrar fieles. Pero en el fondo lo que pasó es que el Concilio Vaticano II llegaron
eh, 2/3 del concilio eran personajes conservadores, inocentes, ingenuos, que se sentaron en sus sillones en el Vaticano a, a ver qué es lo que iban a hacer con respecto a esto. Sin embargo, el tercio, que era el tercio revolucionario dentro de la Iglesia Católica, que venía de lo que era la cuenca, se le llamaba la Sociedad del Ring, porque era una confederación de obispados, de prelados, cardenales y obispos que venían de lo que era Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Esos países eran países que estaban cooptados, estaban en una línea de ruptura con respecto a lo que había sido la tradición bimilenaria de la Iglesia. Por lo tanto, ellos llegaron con una agenda ya planificada desde hace 20 años, que venían planificando eso, al mismo tiempo que planificaron lo que fue la llegada al poder, al vértice de la Iglesia, de un personaje masón como era Juan XXIII, el Roncalli. Entonces, se llamó a este concilio y ellos llegaron con una astucia, porque a todos estos 2/3 de personajes prelados de la jerarquía católica, que estaban tranquilos, relajados, inocentes, ingenuos, les hicieron firmar un listado de las comisiones donde se iban a estudiar los problemas, los temas. Y el listado de las comisiones, todos los que aparecían en el listado, en estas comisiones, eran todos de los progres. Por lo tanto, estos otros prelados, que eran ingenuos, vieron un listado de gente y dijo, bueno, elija entre 5, elegían uno. Y así fueron eligiendo, pero todos, el listado completo era progre. Por lo tanto, las comisiones fueron progres. Y así el cambio de la liturgia, el que estaba encargado, se me olvida el nombre, el que estaba encargado de la liturgia fue al Papa, y el Papa no era de los revolucionarios, sino que estaba a mitad de camino, igual que Pablo VI, quedaban a mitad de camino. Y le decía, bueno, queremos cambiar la liturgia. Vaya el Papa le decía, vaya y que le aprueben. Si están aprobados, yo lo apruebo. Entonces llegaba el otro y le decía el Papa ha aprobado. Mentía, el Papa ha aprobado, por lo tanto tenemos que aprobar esto. Y aprobaban el cambio de la liturgia según un modo de liturgia anglicana, basándose en muchas cosas anglicanas, y de ahí iban donde el Papa le decía, los prelados han aprobado, por lo tanto usted tiene que firmar. Y de esa manera, artera, pérfida, sacaban las firmas para los cambios. Ahora, Pablo VI fue un demócrata cristiano. Pablo VI reinó muchos años, no sé cuántos años, pero muchos años. Fue un reinado largo, casi como el de Juan Pablo II. Entonces Pablo VI estaba con John Kennedy, que estaba en Estados Unidos, y había una moda en esa época con respecto a la democracia cristiana, como que podemos nosotros llegar a hacer cambios sin que el comunismo se meta. En Chile, como el lugar de experimentación de la política mundial hasta el día de hoy, se dio en este laboratorio que Chile se dio una negación de esa idea, porque no funcionó. Fueron arrasados por el comunismo. Entonces, los cristianos para el socialismo comienzan en el año 67. El MIR comienza en el año 65. El MIR comienza en el año 67 a hacer robo a bancos, que se llamaban expropiaciones. Por lo tanto, lo que hacían era robar plata del banco para poder mantener una política violenta. Secuestraban a aviones que iban por ejemplo, a México, los secuestraban y los llevaban a Cuba, para irse a Cuba. Entonces cada uno que quería refugiarse en Cuba entraba al avión con una pistola y secuestraba los aviones. Por eso, esta política que tuvo el MIR fue la que llevó a que nosotros tengamos, pero en el mundo también se abusó de esto, en otros lugares del mundo se hizo lo mismo, a que nosotros cuando entramos a un avión tenemos que nos registran por todos lados. Porque en esa época no había ese registro. Y se hizo varias veces. Yo escuchaba de niño estas noticias de los miristas que secuestraban aviones y se iban hacia Cuba. Y comenzó
toda esta ¿cuánto llevo? A ver, ¿cuánto llevo? Puf, no voy a alcanzar, voy a tener que seguir en otro video de corrido, porque no alcanzo ni a decir ni J, ni ABC. Ya. Entonces, hay que entender que el año 67, a comienzos del año 67, vino también el famoso Congreso de Chillán del Partido Socialista, donde el Partido Socialista declaró solemnemente que para la lucha revolucionaria había que incorporar todas las formas de lucha, incluida la guerra militar. Y esto venía porque había el año, el 1 de enero de 1959, había entrado Camilo Cienfuegos, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara a La Habana. Fue el 1 de enero de 1959. Y ya en el año 60, 61, 62, 63, 64, existía una sensación ambiente de que el régimen de Fidel Castro era el paraíso en la tierra, que era la solución para América Latina. Todo el mundo veía eso como algo maravilloso. No todo el mundo, pero muchísima gente. ¿Por qué? Porque todavía no se sentían los pesares de lo que fue este régimen, que ahora ya es un régimen viejo, ya tiene más de 61, 62 años. Entonces, ahora vemos, no solamente ahora, sino que allá en los años 70 ya se veía lo horrible que era, y había noticias de las prisiones, de la violación a los derechos humanos que había en Cuba. Pero tenemos que entender que en aquellos años era la revolución triunfante, que alfabetizó la isla, que hacían las campañas de la zafra. Ahora, a mí me llegó tuve una amiga que era de edad, una amiga viejita, que participó en la zafra. Me decía, yo terminé loca. ¿Por qué? Porque se enfermó, llegó a donde estaba como especie de posta rural, y ahí llegaban y decía que las zafras eran puro culiadero. O sea, llegaban a hacer el amor todo el rato. O sea, no trabajaban nada. Pasaban haciendo el amor y ella quedaba traumada. ¿Por qué? Porque tú estás ahí enferma y todo el rato están haciendo el amor. Olvídate, es una lata encima tuyo, al lado tuyo. Entonces, ella, por ejemplo, era comunista, amiga mía, comunista, y que se decepcionó por completo de la revolución cubana, y así hubo muchos decepcionados, pero fueron de a poco. Ella lo vivió eso como el año 70 y tanto, entonces eso fue de a poco. Entonces existía el sacrificio la oblación, llamémosle así, la muerte del Che Guevara en Bolivia. Estaba el diario del Che Guevara que se rescató y que se publicó, yo lo leí, era interesantísimo, y contaba todas las penurias que pasaban, que quedaban sin agua para el jeep que tenían, entonces todos orinaban adentro del estanque de agua del jeep. Una serie de cosas pasaban, puras penurias, y era la idea del foquismo. O sea, el foquismo era repetir lo que habían hecho en la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra ellos generaban un foco de resistencia, y entonces iban las tropas gubernamentales a reprimir aquello, pero este foco iba incrementándose porque iba hacia los pueblos, y los pueblos, como eran reprimidos por los organismos, por la policía y por el ejército, se plegaban a la revolución, porque la represión generaba adhesión. Entonces, pero el foquismo no resultó en Bolivia. Entonces estamos hablando que el año 67 es un año muy importante, porque tenemos un MIR lanzado, tenemos un partido socialista lanzado, tenemos un partido comunista que no está lanzado, pero sí está mirando, y tenemos en la Iglesia Católica gente que viene del mismo Concilio Vaticano II, porque tenemos que el cardenal Raúl Silva Enríquez, heredero de José María Caro, que había sido un cardenal conservador, que tiene un libro que se llama De la Masonería, que lo tengo y quiero hacer ese libro, quiero leerlo en detalle y hacer videos sobre el libro de la masonería de José María Caro, y que condenó a la democracia cristiana, porque tuvo visión profética, y condenó a la democracia cristiana como fuera de la doctrina católica. Entonces el año 67 está lanzada la cosa. ¿Y qué pasó en abril? En abril salió Miguel Ángel Solar. Miguel Ángel Solar salió en un joven, flaco, nariz aguileña, carita de santo, pequeño, que salió
presidente de la FEUC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Esto fue en abril de 1967. Y él fue planificando con otros estudiantes, como era don Juan Gabriel Valdés Sublet, que es sobrino de Gastón Sublet. La hermana de Sublet estaba casada con Juan Gabriel Valdés Subercasó, que es el que fue el canciller, que casi fue presidente de Chile en la época cuando fue Elwin, que fue el que resistió, era la cara visible de la resistencia democrática al gobierno de Pinochet. Juan Gabriel Valdés Subercasó, el padre. El hijo era Juan Gabriel Valdés Sublet, que era un cabro, estaba metido en esto, y estaba Rafael Agustín Gumucio, estaba el fundador del MAPU, que era Rodrigo Ambrosio, que murió después en un accidente automovilístico. Rodrigo Ambrosio yo lo conocí mucho porque yo fui amigo de Christian Barken, y Christian Barken adoraba a Rodrigo Ambrosio y tenía grabaciones de discursos de Rodrigo Ambrosio, y era extraordinario. Rodrigo Ambrosio era una lumbrera, el fundador del MAPU. Estaba Jack Chonchol, también fundador del MAPU. Ya se me va el tiempo, pero voy a seguir de corrido. Estaba Jack Chonchol, que venía de los organismos internacionales. Jack Chonchol había trabajado en la ONU. Entonces, de cabro, era un Mateo, era un judío, de origen judío. Yo estuve con él en París, en su casa, cenando varias veces, con él, con la viuda de Letelier y con otros más. Y estaba Agustín Gumucio, también se refugió en París, así que la cúpula, la élite en París eran todos de esta generación de que se llamaban cristianos por el socialismo. Jack Chonchol decía, porque soy cristiano, soy marxista. Esa era la frase de Jack Chonchol. Y él venía de trabajar en la ONU y después llegó a estar trabajando en toda una serie de proyectos de lo que fue la reforma agraria, y él después en el gobierno de Allende fue el jefe de la CORA, que era la Corporación de la Reforma Agraria, que era también un lugar caótico. La CORA era un lugar caótico, me lo contó otro amigo, Domingo Ursúa. Voy a seguir de corrido, así que no se preocupen. Domingo Ursúa me contó que él trabajó en la CORA. Es uno de la generación del 70, el fundador del grupo Arica. Él estuvo en Arica en la época de la Unidad Popular. Me cuenta que era había líneas de cocaína todo el rato líneas de cocaína, fiestas de los narcotraficantes. Arica era un paraíso del narcotráfico. Y él estuvo antes, se salió de la CORA porque dice que era un despelote, era un tremendo despelote, un caos total. Entonces